Hola mis queridos estudiantes. He preparado un resumen de lo que es el transporte de membrana, esperando que esto les pueda ayudar a resolver la guía que está en Classroom, la cual deben realizarla, ¿ya? Bueno, recuerden que en Classroom está subido el PowerPoint junto a un video que también es muy explicativo, ¿ya? Vamos a partir. Recordemos que nuestra membranita plasmática está formada por una bicapa de lípidos, donde están sus cabezas, como observan ahí, y sus colitas. ¿Ya? Recuerden que las cabezas tienen mucha comunicación con el agua, no repelen el agua, en cambio las colas sí repelen el agua. ¿Ya? Recuerden que nuestra membrana plasmática entonces es una bicapa, dos capas de fosfolípidos y es semipermeable. Permite la entrada y salida de sustancias. Recuerden que nuestra célula tiene su medio extracelular y su medio intracelular. Estuvimos viendo a través de las guías anteriores cuáles eran los iones o las moléculas que estaban dentro y fuera. Un ejemplo de ello en el interior era que había potasio y afuera sodio. ¿Ya? Entonces en esta entrada y salida de sustancia hablamos por ejemplo del oxígeno, que es una sustancia liposoluble. Al oxígeno no le cuesta entrar a la célula, a la membrana, por lo tanto es una sustancia liposoluble. En cambio, si hablamos de la glucosa, es una sustancia hidrosoluble, por lo tanto ya no puede y necesita de unas proteínas que pueden dividirse en canal o transportadores. ¿Ya? El transporte se divide en pasivo y activo. Cuando hablamos de pasivo, puede ser con o sin proteínas, y el activo es con proteína en membrana, o sea que están incrustadas. Cuando hablamos de pasivo, este transporte no necesita de ATP, que es una molécula energética, y el activo sí necesita de este ATP. Cuando hablamos del pasivo, recuerden que estuvimos hablando de la gradiente de concentración. La gradiente de concentración es cuando las moléculas pueden, ¿cierto? Porque hay una mayoría de moléculas, ellas pueden pasar solitas hacia abajo, no necesitan de un esfuerzo. Entonces están a favor del gradiente de concentración. Y cuando hablamos de transporte activo, es al revés, para subir, ¿cierto? Entonces necesita de un gasto energético. ¿Ya? Pasamos acá. El transporte pasivo se divide en difusión simple y facilitada. ¿Ya? Arriba dibujé un ejemplo de una molécula de oxígeno entrando y si usted observa no hay ninguna proteína. Ella solo ingresa a la célula a través de la membrana. También lo pueden hacer algunas hormonas, por ejemplo el cortisol. ¿Ya? Después cuando hablamos de una difusión facilitada, hablamos de que este transporte necesita de unas proteínas. ¿Ya? Y estas proteínas, para la entrada y salida de moléculas, ella se va a transformar. Ya si se fijan, está a favor del gradiente de concentración, a favor de este gradiente que dibujamos acá. La molécula, en este caso la glucosa, al entrar a la membrana, la proteína la recibe, luego la ingresa, ¿cierto? Modificando su forma. ¿Ya? Este es un tipo de proteína transportadora. Aquí estamos hablando del transporte pasivo todavía, a favor del gradiente de concentración. ¿Ya? Después hablamos de nuestro transporte activo. Nuestro transporte activo, en cambio, este sí necesita de ATP, molécula energética, adenosintrifosfato, y se divide en primario y secundario. En el primario está el ejemplo de la bomba sodio-potasio. Si ustedes se fijan acá arriba, ¿cierto? Está, por ejemplo, el ingreso y salida de sodio y potasio en el medio extracelular e intracelular. Después hablamos del secundario y aquí hablamos de dos divisiones de este tipo de transporte. El cotransporte es cuando, por ejemplo, yo tengo dos moléculas. En este caso dibujé una A y una B. Si ustedes se fijan, las dos entran en la misma dirección. Por lo tanto, entran de igual forma. ¿Ya? Y la contratransporte, a diferencia de la anterior, es por ejemplo si entra una molécula, la otra sale. Ocupan distintas direcciones y es en el mismo tiempo. ¿Ya? Cotransporte
y contratransporte. ¿Sí? Hablamos también de lo que es el transporte de vesículas. Y este se divide en endocitosis, exocitosis, fagocitosis y pinocitosis. ¿Ya? ¿Qué es endo? Endo es la entrada de sustancias, exo es salida de exit, fagocitosis es comida, comer, y pinocitosis está en este caso referido al agua. ¿Ya? Endocitosis es cuando hablamos de entrada de sustancias a la célula, ¿cierto? Y en este caso les puse un ejemplo de los neurotransmisores, ya que tenemos en nuestro cerebro, las cuales las conexiones y la sinapsis que se da, ¿cierto? Hay entrada y salida siempre de las membranas. Entonces, los neurotransmisores están en la entrada y salida, o sea, están en la endocitosis y exocitosis. También les di otro ejemplo de los anticuerpos. Los anticuerpos necesitan, ¿cierto?, estar saliendo de, digamos, de su fabricación, de donde se fabrica nuestro cuerpo, para poder defendernos, ¿cierto?, de sustancias que nos puedan atacar o enfermar. Fagocitosis, les dije comer, porque está referido a degradar, hay una lisis. Acá, por ejemplo, es cuando nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Cuando hay ingreso de bacterias, que lo que hace nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune es degradar estas bacterias, romperlas, hay una lisis. Y por último hablamos de la pinocitosis, que como les decía está referido al agua, pero es cuando se meten grandes volúmenes de agua, porque también hay un transporte que se da en la membrana, donde el agua pasa simplemente el agua, pero es a través de su proteína aquaporina, ¿ya? Pero cuando hablamos de grandes volúmenes, hablamos de la pinocitosis, ¿ya? Espero que les haya servido este resumen y puedan realizar su guía. Espero que se encuentren muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad.